desatendidos, ¿no? Vamos a pasar al siguiente tema, por eso le quiero pedir a la doctora Rubí Palomino que me acompañe aquí en la mesa de Fe de Ratas, porque justamente yo hablaba, doctora, buenas tardes, bienvenida. Siéntese, por favor. Gracias por estar aquí. Yo hablaba de lo que no puede pasar en nuestro país y algo que no puede pasar es que muchos niños queden desatendidos, ¿no? Sí, Hay situaciones, ¿no?, donde muchos padres irresponsables no cumplen con el pago de pensiones de sus hijos, ¿no? Y ahora quiero entender, porque es algo que no me queda claro, es una ley, es un proyecto de ley que lo que propone es embargar el 30% del FP a estos irresponsables que no cumplen con las pensiones de sus hijos, ¿verdad? eh, ahí sobre la pregunta, vamos. Acérquese un poquito Ah, más a ok, su ok. micrófono porque Aquí. si no, aquí me ¿Aquí? ¿Sí? comienza. ¿Me escucha? Sí, Sí. perfecto. Bueno, vamos a ponernos en contexto. En general, este tema de la desidia de muchos padres de familia, que en general son los varones los que incumplen los pagos de pensiones, pero también hay madres de familia que hacen lo mismo, ¿no? En menor nivel, pero también hay mujeres que cumplen con la obligación alimentaria, en contexto general. Y ahí la ley nos da herramientas para... Perdone que la interrumpa, doctora, pero sí me gustaría hacer énfasis en este punto porque, y me gustaría que muchas personas, sobre todo las mujeres que nos están viendo, caigan en cuenta de una cosa, o sea, nosotras somos mujeres y no estamos libres de que la persona con la que hemos tenido hijos no se porte mal con nosotros, pero también somos hijas de un hombre, somos hermanas de varones, y en mi caso, bueno, y hay muchas más que me acompañan en esto, madre de un varón. Entonces Ujú. también hay, así como nosotras fuimos madre, o sea, y el papá de nuestro hijo fue padre, ambos somos responsables de ese niño, ¿no? Por ejemplo, yo he visto casos muy cercanos, un caso muy cercano, que prefiero no dar detalles, pero donde, o sea, se plantean pensiones altísimas y yo digo, esta madre de familia se está olvidando de que, o sea, no se trata de que el padre es el que tenga que mantener al hijo. Se supone que, o sea, por ejemplo, si tú quieres que tu pensión sea de 3.000 soles es porque tu hijo necesita 6.000 mensual, porque se supone que es 50-50, ¿no? Se supone. Claro, y ¿sabe qué? También esto que pasa, ¿no? La mamá dice, bueno, me voy, se queda con su papá. La mamá se va y un ratito, señora, disculpe, pero así, si se hubiera ido él, ¿no? Usted pediría pensión. Entonces, usted se va, que porque ahí sí, ¿no? ¿Dónde está el feminismo, el machismo y todo eso? Eso es cierto. Es cierto, Es ¿verdad? cierto. Gracias por hacer esa acotación, porque no nos podemos olvidar de que también somos madres de varones, hermanas, y hijas, ¿no? Sí, Y hay personas que no, o sea, aquí se trata de ser probo y de ser responsable con los hijos, pero todos nosotros. gracias. Así es. Lamentablemente es parte de nuestra sociedad machista, ¿no? Lo que vemos en los estudios es que generalmente quienes menos denuncian ante estos hechos son los varones. ¿Por qué? Por el miedo al que dirán, ¿no? Y entonces hay, como les decía, sí, varones que quedan con la carga familiar de los hijos. Y ahí viene la pregunta, ¿puedo demandar por alimentos? Sí, la respuesta es sí. Pero ya entrando en contexto sobre tu pregunta, que es el tema del embargo del 30% de la AFP, no es reciente la norma viene desde hace varios años, porque recordarás que ya estamos ahorita en el octavo retiro de la AFP, Sí, claro. ¿no? Entonces, esto viene en realidad desde años atrás. A los que les queda FP, doctora, porque Exacto, ya, exacto. Porque ya hay mucha gente que ya no tiene AFP. Sí, ya no hay. que ya no tenemos, doctor. Entonces, ¿qué dijo la norma? Y aquí Dios. tus televidentes, todos los que nos oyen, que ahorita de repente es algo confuso, que yo lo venía pensando cuando venía aquí al set, era, deben haber escuchado que se puede retener, ordenar judicialmente, puedo pedir el 60% de lo que gana la persona, ¿no? A quien yo estoy demandando. Y de repente sale este tema del 30%. Son dos cosas diferentes, ¿no? Entonces,
aquí el 30% nos hablan del tema de la AFP, pero no es que yo diga, yo te quito la AFP, yo soy mamá y yo quiero que el papá de mi hijo me pague el 30% de la AFP y es así, es un trámite sencillo. No, tenemos que ir a un proceso judicial. Y es ahí donde tenemos los abogados un pequeño problema porque nuestro poder judicial no funciona con la rapidez que nosotros quisiéramos. Ujú. Desde aquí un llamado al poder judicial, por favor, para que puedan agilizar los procesos de alimentos que están bastante lentos. Y hay muchos niños en condiciones especiales que necesitan que se ordene los pagos y que se apuren, por favor. Ujú. Sí. Claro, porque no todas las personas tienen caución, ¿no? Así es, así es. Ahora, ¿qué ocurre? Aquí sí hay que estar las mamás que de repente interpusieron ya las demandas judiciales. También esto, por favor, tengan en consideración que este 18 de enero terminan los pedidos de AFP, ¿no? O sea, las personas que podían solicitar su AFP tienen solo plazo hasta este 18 de enero. De ahí ya no se va a poder hacer, salvo que el Estado diga un noveno Pero para retiro. entender, entonces pueden embargar el 30% del total de lo que el papá o la mamá que no cumple con la pensión de su hijo eh, tiene en su FP, o pueden embargar el 30% de lo que retiró en el octavo Exacto, retiro. del octavo retiro, Ah, ok. sí, es del octavo retiro. En esta oportunidad han sido, si mal no recuerdo, 4 UITs, entonces Sí, 21 el, mil soles más o sí, menos, de ¿no? ahí el 30%. Pero como digo, las mamás o los papás que han hecho el proceso judicial tienen que solicitarlo al juez como una medida cautelar, porque si no lo solicitan, el, la persona que ha solicitado el retiro simplemente va a retirarlo y ya no tienes de dónde asegurar que te paguen ese 30%, porque ya lo van a disponer. Entonces, súper alertas para que puedan hacer ese trámite ante el Poder Judicial, si es que ya lo han hecho, y si es que no, están aún a tiempo de interponer la demanda de alimentos solicitando, uno, la retención de la AFP porque es exclusivo, ¿no? Recordemos que este tema de esta persona que está solicitando su retiro de AFP puede o no puede estar trabajando. Si está trabajando ya es otra también la historia, porque ahí uno puede solicitar hasta el 60% de la retención de los alimentos. Entonces, por eso decía que son dos cosas completamente separadas, ¿no? No entendí la segunda parte. Y, Sí, es y bastante soy mamá, técnico. así que explíqueme bien por si acaso. No, Sí, pero todo bien contigo, Loki, todo bien. sí, por eso decía que este tema hay que tocarlo no con pinzas, sino saber diferenciar la situación del tema de proceso judicial de alimentos. La norma general nos dice de que tu papá o mamá o abuelo que estés de repente con tus nietos, ¿no? Ujú. Un abuelo que está en custodia de sus nietos, puede demandar alimentos a su hijo, sí, sí lo puede hacer para que cumplan con la pensión alimenticia de los nietos que tiene a cargo. Entonces, cuando uno hace una demanda de alimentos, puede solicitar que el juez fije una pensión de alimentos hasta el 60% de la remuneración de una persona. Claro que siempre y cuando esté trabajando, ¿no? Entonces, el juez Ya, pero el 60% por un solo hijo o por... depende. Eso, como dice, es el tope que te da la ley, ¿no? Eso es lo que te dice. La ley dice puedes solicitar hasta el 60%. De ahí ya viene todo, se entabla todo un proceso judicial donde la parte demandada, en este caso vamos a poner el ejemplo, el papá demandado, de repente tiene otros hijos, de repente tiene tiene alguna enfermedad que no va a Claro. hacer que cumpla con el 60%, lo tiene que probar y el juez evalúa cuál es el porcentaje que va a asignar, ¿no? Entonces dice, ok, este señor de repente tiene carga familiar, entonces no le vamos a dar el 60% a la mamá del niño y vamos a fijarlo en un 20%, en un 30%. Y lo usual que he visto en la práctica es que más o menos está en el 30%, más o menos, ¿no? Eso es como que ya más o menos un estándar. Y siempre va a depender de los medios que tenga para subsistir el obligado, ¿no?